Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. Muy buenos días, feliz sábado para todos ustedes. Ya estamos en vivo en esta discusión especial de la lección de la escuela sabática. ¿Qué tal, Yoma? Muy buenos días, feliz sábado. Sí, muy feliz de compartir esta lección con todos nuestros hermanos y amigos. Esperando que sea de gran bendición, es un tema muy importante. Hoy, en esta lección número 3, titulado La naturaleza de Dios, vamos a hablar y vamos a analizar, o ya estudiamos en esta semana, concerniente a quién es el Espíritu Santo. Vamos a pedirle a Jehová que tenga la oración. Nuestro cariñoso y amante Padre Celestial, gracias Señor por esta maravillosa oportunidad de poder compartir estas lecciones de escuela sabática. Rogamos que usted esté con nosotros, que sea nuestro guía, nuestro líder, y que podamos ser edificados, que podamos aprender más sobre la verdad de la deidad. Que cada hermano y amigo pueda ser beneficiado al escuchar y participar de esta programación. Rogamos su bendición y guía en los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Queremos darle la bienvenida a aquellos que se están integrando a la programación y a la transmisión de la discusión de la lección de escuela sabática. Hoy estamos repasando, profundizando y comentando la lección número 3, titulada La naturaleza de Dios. Así que bienvenido y gracias por estar con nosotros desde esta plataforma. Queremos decirle que usted puede descargar la lección de la escuela sabática de este folleto utilizando el enlace que está en esta misma transmisión. Búsquelo en alguna parte de esta plataforma que estamos utilizando. Bien, vamos entonces a entrar a la discusión de esta, de esta semana, titulado La naturaleza de Dios. Y el texto guía de toda la semana, el texto áureo, como le dicen algunos, o el texto para memorizar, está en Juan capítulo 4 y el versículo 24, que dice: Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. En este versículo encontramos que Dios es espíritu, y justamente el título de la lección es La naturaleza de Dios. Y vamos a entender, vamos a ver que su naturaleza es espiritual. Y esto es algo que como que no pueden percibir o asimilar algunas personas. Yo hablaba con alguien a través de la plataforma de Facebook, y él me decía que Dios es espíritu, que cómo yo puedo decir que Dios tiene un espíritu si él es espíritu. Pues no es lo mismo ser espíritu que tener un espíritu. Dios es espíritu, esa es su naturaleza, pero al mismo tiempo Dios tiene un espíritu, y es algo que no siempre logramos comprender. Son dos aspectos diferentes que se están aquí, digamos, que se están describiendo. No es lo mismo ser espíritu que tener un espíritu. Cuando se habla de que Dios es espíritu, como dice este pasaje, está hablando de su naturaleza, es decir, Él no es carne. Exacto. Él no es carne, es un espíritu, como también los ángeles son espíritu. Exacto. Cristo, antes de encarnarse, era un espíritu también. Pero cuando decimos que Dios tiene un espíritu, es algo diferente. Entonces, es interesante. Cuando Dios tiene un espíritu, cuando se usa esta expresión, se está hablando que Dios tiene mente, que Dios tiene un carácter, que Dios tiene pensamientos, que Dios tiene, digamos, sentimientos. Todas las características de un ser o de una persona se está involucrando, se está integrando al decir que Dios tiene un espíritu. Entonces, esto muchas veces, cuando la persona tiene una base, un concepto trinitario, no lo logra entender,
porque el concepto católico trinitario dice que Dios es sin forma, sin pasión, sin forma, pero Dios tiene forma. Y Dios tiene pasión, es decir, Él tiene sentimientos. Exacto. Entonces es un concepto que está, digamos, desnaturalizando el ser de Dios o la persona de Dios. Lo único es que Dios no tiene un cuerpo carnal como nosotros. Exacto. Él es espíritu y nosotros somos carne. Entonces, con esta parte que estamos aquí, digamos, en la introducción, queremos diferenciar entre la expresión que Dios es espíritu, como dice Juan 4:24, y que Dios tiene un espíritu. Hechos de los Apóstoles, en las páginas 42 y 43. Vamos a leer por lo menos en la primera línea solamente. No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Entonces fíjese que ella usa aquí el adverbio que, no quién, sino ella dice que no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Exacto. Entonces, nosotros en esta discusión de hoy, y cada vez que estudiamos sobre el Espíritu Santo, en cualquier exposición, no entramos en el campo de qué es el Espíritu Santo, sino en el quién es el Espíritu Santo. Entonces, la hermana White nos está diciendo que no entremos, eh, no seamos capaces de definir con precisión qué es. ¿Por qué? Porque el qué es no podemos saberlo. Exacto. Cuando usted comprende el quién es el Espíritu Santo, entonces usted se da cuenta, o nos damos cuenta, de que no podemos saber el qué es. Cuando tenemos, bueno, aún con el concepto trinitario, no se puede saber el qué es, porque ellos dicen que es un misterio, la Trinidad. Pero aún con el concepto bíblico real de quién es el Espíritu Santo, que es el tema de hoy, no se puede llegar a la conclusión de qué es el Espíritu Santo. Nosotros creemos, basado en la Biblia, que el Espíritu Santo es Dios, pero no Dios Espíritu Santo siendo una tercera persona, sino que es el mismo Dios el Padre. Y que ese Espíritu Santo, como veremos más adelante, también es compartido con su Hijo. Entonces, cuando yo comprendo que el Espíritu Santo no es alguien distinto a Dios, sino que es parte de Él, yo entiendo que no puedo saber qué es. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber qué es Dios. Yo no puedo saber de dónde vino Dios. Exacto. Yo no puedo estar en esa profundidad. Entonces, a ese que se refiere Paraguay. Usted no puede saber con precisión qué es Dios. No podemos saber qué es Dios. Porque mire, usted saber que Él siempre ha existido, eso es algo que escapa de nuestra mente. Entonces, por eso no podemos saber qué es Dios. Cuando usted sabe que el Espíritu Santo es el mismo Dios. Exacto. Y existe el concepto de que las personas dicen que usted se puede volver loco de estudiar tanto la palabra de Dios. O sea, porque no pueden entender toda la magnitud de la grandeza, la infinidad de Dios, porque Dios es infinito. Por eso es que muchas personas creen que eso podría trastocar tu mente en ese Muy sentido. bien. Entonces, más adelante, ella dice en esta misma cita, de Hechos de los Apóstoles, la página 42 y 43, que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Y esa expresión de ella está a tono, está en armonía con lo que ha dicho antes, que no entremos con precisión a saber qué es. Cuando usted se da cuenta que el Espíritu Santo es parte de Dios, por lo tanto es Él mismo, usted no puede saber con precisión tampoco la naturaleza del Espíritu Santo. Dice ya que es un misterio. Exacto. O sea, el Espíritu Santo es un misterio. ¿Por qué? Porque estamos tocando a Dios. Entonces, no podemos saber qué es el Espíritu Santo. Tampoco podemos saber con precisión la naturaleza del Espíritu Santo. Es un misterio. Es un misterio. Y aquí siempre he dicho que Dios es el gran misterio del universo. Exacto. Porque nadie puede saber de dónde vino Dios. ¿Cómo es ese ser que siempre ha existido? Eso no cabe en la mente humana ni angelical. Entonces, por eso Dios es un misterio. Exacto. Es muy diferente al concepto popular que dice que Dios está compuesto por tres personas
Y como no encuentran explicarlo porque contradice la Biblia, siendo que la Biblia dice que Dios es uno, no tres, ni dos, ni cinco, ni diez, sino que es uno. Entonces por eso, cuando entran con sus explicaciones humanas, que son especulaciones, dice, ah, no, Dios es un misterio, pero es pensando que no pueden explicar cómo es que Dios son tres. Exacto. A eso no lo llaman que es un misterio. Pero Dios en sí sí es un misterio, Exacto. porque nadie puede decir de dónde vino él. Claro. Pero además, pienso yo, que cuando ellos dicen que el Espíritu Santo es una persona, y ellos están dando una definición, porque están diciendo que es una persona, Sí. que es una tercera persona. Así que están dando una definición ellos. Están violando Exacto. esa cita de Elena G. de White, que no entremos con precisión a definir qué es. Exacto. Ellos dicen que es un misterio porque llega un momento en que se sienten acorralados, se sienten limitados para, con palabras humanas, describir qué es el Espíritu Santo, lo cual no podemos dar allí. Entonces ellos no pueden definir su concepto, su concepto. Sin embargo, sí podemos entender a Dios, al Dios que revela la Biblia. Sí podemos entender quién es el Espíritu Santo. Pasemos ahora a la parte del domingo y vamos a entrar justamente a eso, a quién es el Espíritu Santo. Si solo hay dos personas divinas, como estudiamos la semana pasada, si solo hay dos personas divinas, entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Que es el desarrollo de lo que corresponde a lo que se analizó en esta semana. Bien, vamos a ver varios textos. En Lucas 1.35, Lucas 1.35, también Lucas 11.10 y Mateo 12.28. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, en este versículo, en ocasión a, a cuando María queda embarazada del Espíritu Santo, allí se usa una expresión en relación al Espíritu Santo. Se le llama allí el poder de Dios. Entonces está bien claro que esta expresión y este título lo podemos usar porque está en la Biblia. Exacto. Hay muchas personas que dicen eh, que no podemos decirle que el Espíritu Santo es el poder de Dios porque como los testigos de Jehová usan esa expresión, ellos le llaman la fuerza activa de Dios, entonces muchos tienen miedo de usar esa expresión eh, para que no lo confundan con testigos de Jehová. Pero aquí no estamos utilizando esa expresión, la fuerza activa, sino que es el poder de Dios, que es muy diferente a la expresión fuerza activa. Porque cuando ellos usan esa expresión fuerza activa de Dios, le están dando una connotación, digamos, impersonal. Y cuando entonces el que es trinitario encuentra, digamos, descripciones del Espíritu, que Él habla, que Él intercede, que Él llama, que Él dirige, que Él impide que alguien vaya a cierta ciudad como pasó con Pablo. Entonces, no puede ser una fuerza activa porque una silla no puede hablar, no puede impedir. Entonces comienzan allí. Entonces, lo que buscan allí es decirte que como tiene estas características, que es una persona distinto a Dios, el Padre y al Hijo. Y desde ese punto de vista, sí, el Espíritu tiene características de una persona. ¿Por qué? Porque es de una persona el Espíritu Santo. Exacto. Es del Padre que es una persona. Entonces no hay problema con eso. El asunto es que ellos quieren separarlo de Dios y quieren sacar o formar otra persona aparte. Otro ser. Pero claro que tiene sentimiento del Espíritu Santo. Y claro que impide, claro que habla. Porque como ya hemos estudiado en lecciones pasadas de este folleto, el Espíritu Santo es del Padre, que es la fuente original, y es del Hijo porque el Padre comparte todo con su Hijo. Entonces, el Espíritu Santo tiene muchas definiciones. Además, una de ellas es la mente de Dios. La mente de Dios el Padre es la mente del Hijo, una mente santa. Comparten todo eso. Entonces, el Espíritu Santo es el poder de Dios, no hay duda.
dice el poder del Altísimo, el Exacto. poder de Dios te va a cubrir. Entonces, podemos usar esa frase sin miedo, aunque se parezca a un grupo, a una denominación, ok, no es la misma expresión. Ella usa la expresión la fuerza activa de Dios y le da un carácter impersonal. De paso, a veces el Espíritu Santo aparece como algo impersonal y otras veces como una persona. Cuando aparece como una persona, se refiere a la persona de Dios el Padre. Y cuando se refiere a impersonal, está aquí hablando a que no es una persona, digamos, aparte, se está tomando aquí la personalidad, no la persona. La personalidad son rasgos, características, que no es lo mismo que una persona propiamente dicho. Entonces, veamos ahora Lucas 11:20. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aquí se le llama al Espíritu Santo el dedo El de dedo Dios. de Dios. Y es interesante porque dice eh, el Antiguo Testamento de Deuteronomio que los 10 mandamientos Dios los escribió con su Con su dedo. dedo. Así que podríamos con esto inferir que Dios a través de su Espíritu Santo, Él escribió su ley. Así que Cristo aquí dice, por el dedo de Dios, que Él echa fuera los demonios. Y repetimos, cuando lo unimos al Antiguo Testamento, encontramos que Dios escribió su ley con su dedo. Entonces, vemos que intervino el Espíritu Santo, su Espíritu, para Él hacer esta obra. Ahora, veamos a Mateo 12:28. 12:28. Yo tenía 28. Por favor, 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En este pasaje también de Cristo, hablando, encontramos que Él les llama, que Él echaba a los demonios por el Espíritu de Dios. Entonces, estamos aquí analizando quién es el Espíritu Santo. Y hemos encontrado aquí varias respuestas. Número 1 es el poder de Dios. Número 2 es el dedo de Dios. Número 3 es el Espíritu de Dios. Y si es el Espíritu de Dios, es algo que le corresponde a Él. Ay. Vamos a ver una cita que aparece en la parte del lunes, que están en el deseado de todas las gentes, en la página 117. Los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. Y es por medio de Cristo, por el ministerio de sus mensajeros celestiales, como nos llega toda bendición de Dios. De modo que aquí dice el G. White que los milagros que Cristo hacía fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. Es interesante esto, ¿eh? O sea, ¿cuál es el mecanismo que Dios usa? Dios se manifiesta con su Espíritu Santo, pero, digamos, a través de los ángeles, y los ángeles entonces efectúan el milagro, pero guiados por el Espíritu Santo. O sea, es un mecanismo. Dice que los milagros que fueron hechos por Cristo, dice aquí Elena White, fueron realizados por el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, mediante los ángeles. Y hoy día, por el ministerio de sus mensajeros celestiales, es como nos llega toda la bendición. Y es interesante a esta comparación que hace Elena White, porque eso indica que como los ángeles son espíritus, ellos vienen entonces y vienen al creyente. Y esto se puede entender. Porque cuando una persona es endemoniada, ¿qué es? Es un espíritu demoníaco que entra a la persona. Esto es lo que está relacionando. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, es el Espíritu de Dios a través de los ángeles que vienen a nosotros. Porque son espíritus, no son carne. Es increíble. Pero eso es lo que está mostrando. Por eso es un misterio. Sí. Y eso es lo que ella está mostrando ahí. Exacto. Dice ya, por el ministerio de sus mensajeros celestiales, es como nos llega toda bendición de Dios. Amén. O sea que cuando hay un milagro, allí están los ángeles presentes.
Y cuando hay algo diabólico, ahí están los ángeles del diablo presentes. Es increíble. El deseo de todas las gentes, página 117. Está esa declaración. La segunda cita que aparece en ese día está en la página 144. Dice allí, cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Interesante. Vamos a leer la siguiente cita que sigue ahí. Necesitan que el Espíritu Santo de Dios, el poder divino, coopere con ustedes para discernir las trampas que el diablo está preparando y escapar de ellas. Conseguirá llevarse cautivo al mundo religioso. Entonces aquí la hermana Juan les llama al Espíritu Santo el poder divino. El poder divino. Así que hemos visto varios términos que se usan para definir quién es el Espíritu Santo. En segundo lugar, en la parte del domingo, aprendimos que el Espíritu Santo, además de ser el poder de Dios, el dedo de Dios y también el Espíritu de Dios, veamos que el Espíritu de Dios es su naturaleza santa. Vamos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 y el versículo 3. Génesis 6:3 y también el Salmo 51. Salmo 51 y el versículo 11. Tengo el 6:3. Muy bien, vamos con Génesis. Ok. Y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Es decir, que Dios estaba diciendo que su espíritu, su mente, sus sentimientos, su naturaleza estaba digamos, disgustada con la generación del tiempo de Noé. Mi espíritu no contenderá, es decir, que lo que estaban en los pensamientos de Dios, en sus emociones, no estaban a gusto con el comportamiento de lo que estaba pasando con las personas de esa generación. Entonces, podemos ver allí, en este pasaje, que el Espíritu de Dios no contendería más con el hombre. Y cuando dice aquí que el Espíritu de Dios, está hablando allí de algo de él que le estaba molestando a Dios. En este caso, su mente, los pensamientos, sus emociones o pasiones no estaban, digamos, a gusto con la generación diluviana. El Salmo 51:11. Salmo 51:11. Ok, voy a leerlo. Dice, conozco a todas las aves de los montes. Salmo 51. O 50, perdón. Sí, 51:11. 51:11. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El Santo Espíritu es el mismo Espíritu Santo, solamente que está inverso, la expresión. David le estaba clamando a Dios, no quite de mí tu Santo Espíritu. Así que Dios es el dueño del Espíritu Santo. Tu Santo Espíritu. No sé cómo es que los cristianos que tienen el concepto trinitario no se dan cuenta cuando se está utilizando la expresión de posesión. Tu Santo Espíritu. Si yo le digo a una persona, digamos, te digo a ti, no quite tu mente de pensar en lo que tú vas a hacer. Yo no puedo pensar que tu mente es algo diferente a ti. Exacto. Es algo tuyo. Mantén tu mente concentrado en tal cosa. Entonces, mente es un equivalente a espíritu también.
Exacto, El término espíritu es equivalente a mente también. claro, así es. En Efesios 4:30, una cita muy conocida, allí también nos habla de la naturaleza de Dios. Efesios 4:30. 4:30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Interesante. En todos estos pasajes se está hablando de posesión. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Así es. No hay vueltas, no hay confusión en estas expresiones. Es algo que le corresponde a Dios, es su naturaleza espiritual. En Isaías 61:1 hay también un pasaje allí que va a indicarnos lo mismo que ya hemos visto en todos estos versículos, esta serie de versículos que ya hemos visto. 61:1. El Espíritu de Yahweh el Señor está sobre mí, porque me ungió Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Este es un versículo mesiánico, de paso. En una ocasión, los evangelios nos cuentan que Jesús entró a una sinagoga en sábado y leyó esta porción del libro de Isaías, y después que lo leyó, la gente quedaron impresionados y él dijo, hoy se ha cumplido este pasaje. Es decir que lo que aquí está indicando es que Cristo fue guiado todo el tiempo por el Espíritu de Dios, y es el mismo Espíritu Santo, no es alguien diferente a Dios el Padre. Así es. Eso lo decía Isaías 61:1 y se cumplió en la vida de Cristo. Y todos los milagros que Cristo realizó cuando estuvo aquí en la carne fueron hechos a través del Espíritu de Dios que estaba en el Hijo de Dios. En esto no hay duda, porque él mismo lo dijo. El Espíritu de Yahweh, el Espíritu de Dios está en mí. Y él mismo, por si las dudas, él mismo dice, hoy se ha cumplido esta profecía. Muy bien, vamos a avanzar ahora a la parte del lunes. Y vamos a seguir en la misma temática, en la parte 2. ¿Quién es el Espíritu Santo? Veamos ahora, conozcamos otras orientaciones bíblicas que podemos hallar en la Sagrada Escritura sobre el Espíritu Santo. Ya hemos visto que el Espíritu Santo es la naturaleza santa de Dios, se le describe como el dedo de Dios, se le describe como el poder de Dios. Veamos ahora que además es el carácter y es el pensamiento de Dios. Primera de Corintios, el capítulo 2, verso 10 y 11. Y también vamos a ver Juan 14:16 y Juan 15:16. Son muy importantes estos pasajes que vamos a continuación a leer. Y le invitamos que también usted pueda buscarlo, nos pueda seguir, no se limite a simplemente escucharlo, sino que también usted nos siga. Primera de Corintios 2, 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Estos son pasajes que hemos estado estudiando y analizando con algunas personas a través de las redes sociales. Y yo le he presentado este pasaje a un hermano. Y ellos usan este pasaje para demostrar que el Espíritu es otra persona. Y me decían, ve usted que el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. Pero es por la misma razón que no han entendido lo básico de entender qué es lo que la Biblia presenta
cuando usa la palabra espíritu. En el Antiguo Testamento es el término ruá y en el Nuevo es neuma. Y aquí el espíritu está siendo presentado como la mente de Dios. Y es también el pensamiento de Dios. Es el carácter de Dios. Pero cuando entendemos que el espíritu es la mente de Dios, es lo más fácil comprender lo que Pablo está diciendo aquí. Que el espíritu escudriña lo más profundo de Dios. Yo pregunto, lo más íntimo de una persona es la mente. Es decir, la mente nos puede nosotros a escudriñar todo lo que hemos hecho en el pasado, en el presente y lo que queremos hacer en el futuro. Entonces, cuando uno entiende que el espíritu es la mente de Dios, no hay problema. Porque yo pregunto, ¿quién puede escudriñar mi propia persona que yo mismo? Aparte de Dios, humanamente hablando. Exacto. Yo puedo ver todo lo que yo he hecho en el pasado, lo que he hecho en el día o pienso hacer, y lo que proyecto para el futuro, lo que pienso hacer también. Entonces, por eso es que dice que el espíritu, y ponga allí un equivalente, espíritu es igual a mente. Entonces, el espíritu, o sea, la mente, escudriña todo lo que hay de Dios, porque es él mismo que se está escudriñando a sí mismo. Y para quitar toda duda, note cómo el versículo siguiente está comparando el espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Exacto. El versículo 11, vamos a leerlo otra vez. Dice 2:12 o 11. 2:11. 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Es decir, lo mejor que Pablo pudo haber hecho es lo que hizo. Él lo comparó. Si él solamente hubiese dicho que el espíritu de Dios escudriña lo más profundo de Dios y lo deja allí, pues la duda quizás no se hubiese respondido, o más bien Hubiese permanecido el problema que tienen los trinitarios permanece. Pero cuando Pablo lo está comparando con el espíritu del hombre, allí de una vez se desploma todo. Porque es la misma palabra que está utilizando en griego, neuma. El neuma de Dios, o sea, el espíritu, y el neuma del hombre. O sea, la palabra neuma es espíritu. Entonces, si yo digo que ese espíritu que escudriña a Dios es alguien diferente a Dios, estoy también sosteniendo o predicando o enseñando que los seres humanos tenemos una parte llamada neuma o espíritu que es diferente a nosotros. Y eso es algo absurdo. Exacto. Por lo tanto, al comprender que Pablo está hablando de la mente del hombre, comprendemos que es de la mente de Dios que está hablando también. Exacto. O sea que el versículo para nada apoya que la expresión espíritu de Dios sea alguien diferente a Dios. Para nada. Pero es algo muy importante, porque si Dios necesita otra persona para que escudriñe su propia mente, entonces eso es denigrar a Dios, Sí. porque nosotros tenemos más Le capacidad faltaría algo. que Dios, entonces, porque nosotros podemos escudriñar nuestra propia mente, y Dios no puede, tiene que necesitar a otra persona para que la escudriñe. Oye, nada más eso debería ponernos a pensar. O sea que le está quitando un atributo a Dios. Exacto. Uno de los atributos, de los varios que tiene Dios, además que es todopoderoso, que es omnipotente, es que es omnisciente. Exacto. Que Él escudriña lo que hay, no solamente lo que hay en sí mismo, lo que hay en las personas, porque somos criaturas de Dios. Entonces, si Dios necesita a otra persona para que lo escudriñe a Dios, que Él no tenga la capacidad de mismo examinarse a sí mismo, Exacto. entonces hay problemas allí. Exacto. Entonces no es omnisciente, como decimos. Exactamente. Entonces, los que estudian la Biblia deberían ser, que tienen el concepto trinitario, deberían pensar, razonar qué es lo que están predicando. Exacto. Ujú. Así es. Otra definición que encontramos en esta parte del lunes es que el Espíritu Santo es el consolador, que es donde viene quizás la segunda confusión más grande que hay entre los trinitarios. Vamos a leer Juan 14:16 y Juan 15:26. Son dos citas preciosas y dos citas que se complementan. Juan 14:16
y Juan 15, 26. Y también creo que el versículo, bueno, creo que 16, 26, pero vamos a darlo allí. Juan 14, 16, que es donde se usa el vocablo consolador. Vamos a ver. Ok. El 16 dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro ayudador, dice la nueva Reina Valera que estoy utilizando, para que esté con vosotros para siempre. La versión Reina Valera del 60 dice otro consolador. Y ahora veamos en el capítulo 15, versículo 26. 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Muy bien. En el versículo, en Juan 14, 16, allí Cristo dice que él rogaría al Padre para que envíe otro consolador. Luego en el capítulo 15, versículo 26, dice que el Espíritu procede del Padre para que dé testimonio acerca de Cristo. Entonces, ellos dicen, ¿cómo puede el Espíritu testificar acerca de Cristo si no es otra persona? Y ahí que está el problema. Y la segunda incógnita que encuentra el estudiante de la Biblia es cuando dice que él rogaría al Padre para que dé otro consolador. Y el término otro, que en griego es allos, ellos dicen, bueno, si es otro, es otro. Pero vamos a aprender que aún en el uso de ese término, podemos aprender algo de cómo la Biblia usa esa palabrita. Pero antes que entremos allí, que eso corresponde a la parte del martes, lo que aquí entendemos es, de forma simple y llano, es que el Espíritu Santo es el consolador. No importa lo que usted quiera pensar de que si una persona no lo es, el asunto es que el Espíritu Santo es el consolador. Y el término para consolador es una palabra griega que es paracletos. Paracletos. Y es un término legal, es un abogado en griego. Y es como un amigo que te ayuda. Y cuando el amigo que te ayuda se le llama en griego paraclesis, paraclesis, o sea, un amigo que viene a ayudarte. Pero en sí, Paracletos era un abogado, un ayudador. Por eso esta versión, la versión Nueva Reina Valera del 1990 y 2000, le llama el ayudador. Entonces, Cristo rogaría para que enviase otro ayudador. ¿Por qué? Porque Él estaba ayudando a los discípulos. Él estaba ayudando aquí cuando estuvo en la tierra. Él planificaba irse y enviaría otro ayudador. Lo importante es identificar quién era ese otro ayudador, que es otro tema. Pero leamos la cita que está en esa parte del lunes, del lunes, cada día con Dios, la página 257. Cristo afirmó que después de su ascensión enviaría a su iglesia su don mayor, el Consolador, que iba a ocupar su lugar. El Consolador es el Espíritu Santo. Es el alma de su vida, la eficiencia de su iglesia, la luz y la vida del mundo. Con su Espíritu, Dios envía una influencia reconciliadora. Cuando uno escucha la expresión que el Consolador ocuparía su lugar, el lugar de Cristo, como que crea la idea de que se está refiriendo a otra persona. Exacto. Obviamente debemos ser sinceros y aceptar lo que sí. Decía que ocuparía el lugar, pero luego dice ella también que con su espíritu Dios envía una influencia reconciliadora. Oye, con su espíritu, así que era el espíritu de Dios. No era otra persona, partimos de allí. No era otra persona aparte de Dios y de Cristo. Bien, vamos a ver, cuando analizamos ese capítulo, Juan 14, en forma detallada, versículos 17, 18, 19 y hasta el 22, hasta el 23, usted se da cuenta que Cristo le da luego pistas, le da claves,
le da señalamientos para que identificaran quién era ese otro consolador. La siguiente pregunta que sigue es, ¿qué persona o la representación personal de qué ser divino viene cuando llega el Espíritu Santo? Y es justamente lo que le decía. Cuando usted sigue analizando el capítulo 14 de Juan, usted encuentra que Cristo dio pistas, dio claves, dio señalamientos, características, para que no se desviaran y supieran a quién él se estaba refiriendo. Por ejemplo, vamos a leer el versículo 23 de Juan 14. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Como ya hemos dicho que el Espíritu Santo es compartido por el Padre y el Hijo, este versículo lo dice todo. Dice, mi Padre lo amará, y luego dice, y vendremos. ¿De quién estaba hablando? Del Padre. Así que el Padre y el Hijo vienen en la promesa del Consolador, el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es compartido por el Padre y el Hijo, es obvio que cuando llega el Espíritu Santo, allí usted tiene al Padre y el Hijo. Y esto es fácil comprenderlo con la Biblia. Por ejemplo, veamos lo que dice Juan en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos 9 al 11. Y luego vamos a leer una cita que no fue puesta aquí en esta pregunta, pero que lo vamos a leerlo, que es 1 Juan 1:3, para que veamos que cuando usted entra en comunión con el Espíritu Santo, allí llegan 2 personas solamente, no 3. Romanos 8, 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Uno se pregunta, por fin, ¿cuál es el Espíritu que guía al creyente? ¿Es el Espíritu de Dios o es el Espíritu de Cristo? Porque aquí primeramente Pablo dice que seamos guiados por el Espíritu. No lo pone título, ni santo ni nada, solamente el Espíritu. Luego dice Espíritu de Dios y luego dice Espíritu Santo. Y el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. No, no santo, el Espíritu de Cristo. Así que ese Espíritu que él mencionó, él lo desglosa, es el mismo Espíritu de Dios y es el mismo Espíritu de Cristo. Pablo está diciendo que somos guiados por un mismo Espíritu. De paso, en otra cita, creo que es 1 Corintios 12, sí, él dice que somos guiados por un mismo Espíritu. Lo repite varias veces en ese capítulo. Por un mismo Espíritu. Así que ese mismo Espíritu es el mismo Espíritu de Dios y es el mismo Espíritu de Cristo. Exacto. Un Espíritu Santo compartido entre el Padre y el Hijo. Por eso en Juan 14, 23, Cristo decía que, dice él, y mi Padre y yo vendremos, que vendremos en plural. ¿Quiénes? Vendremos. El Padre y el Hijo. Exacto. Veamos lo que dice 1 Juan, que es la cita que decía. 1 Juan 1:3, y veamos que la comunión del creyente no es con 3 personas. Cuando una creencia, una digamos hipótesis, bueno, sí, la hipótesis, para demostrar que es correcta, debe haber resultados, digamos, verificables. Pues si yo sostengo que en la promesa del Espíritu Santo viene el Padre y el Hijo, porque Pablo aquí está diciendo que cuando no somos guiados por la carne, sino que por el Espíritu, tenemos el Espíritu de Dios y tenemos el Espíritu de Cristo, indicando que es un mismo Espíritu, debe haber más citas bíblicas que demuestren que realmente son 2 personas. Entonces ahí se convierte en una tesis demostrable, como cuando uno investiga una investigación en la universidad, que para tú saber que esa hipótesis, lo que tú estás planteando es correcto, tú tienes que demostrarlo con hechos científicos. En este caso, con hechos verificables. Exacto. Vamos a ver si la Biblia me dice que cuando el creyente está guiado por Dios o está en comunión con Dios, si son 3 personas o si son 2 personas o si son 20 personas. Vamos a leerlo. Juan, 1 Juan 1:3. 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también
vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que la comunión del creyente es con el Padre, Verdaderamente. la que es real, verdadera, no falsa, ¿eh? Exacto. Es con el Padre y es con el Hijo. Allí no me dice, y es también con Dios el Espíritu Santo. No me dice eso. Exacto. Porque el Espíritu Santo es el mismo Padre y es el mismo Hijo. Y no estamos aquí sosteniendo la teoría de Jesús solo, que dice que hay una sola persona en la divinidad. Y que dicen que Dios se transforma como Padre o actúa como Padre y luego como Hijo. Y también como Espíritu Santo. O sea, no creemos en eso porque la Biblia no sostiene eso. No, claro. Sino que aquí me está diciendo que la comunión del creyente es con el Padre y con el Hijo. Porque el Espíritu Santo es compartido por ambos. No hay duda. No, y además Jesús solo se cae ahí, porque la comunión O sea, la verdaderamente es teoría de con Jesús el solo. Padre, la teoría de Jesús solo. La comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Si es una sola persona, entonces debería ser comunión con Dios o con uno solo. Exacto, no que Pero menciona dice más. que no, que hay dos, que hay comunión con dos, entonces no puede ser uno solo. Así es. Aquí hay dos citas que vamos a leerla, donde la hermana Juan hace constancia de que el Espíritu es de Dios y que también es del Hijo. Dice ella en el libro Recibiréis poder, página 41, era imposible para Dios dar más que el Espíritu Santo. No podía añadirse algo más a este don. Con él, todas nuestras necesidades quedan suplidas. El Espíritu Santo, escuchen, es la presencia vital de Dios, la cual, si es apreciada, generará alabanzas y gratitud y salvará continuamente para vida eterna. La inspiración del Espíritu, la instauración del Espíritu es el pacto de gracia. Así que en esta cita, ella menciona que es el Espíritu Santo, es la presencia vital de Dios, o sea, del Padre está hablando. Pero veamos ahora una segunda cita. Está en Testimonio para la Iglesia en inglés, volumen 7, página 273. El gozo en el Espíritu Santo imparte salud y vida. Al concedernos su Espíritu, Dios se da a sí mismo, haciéndose Él mismo una fuente de influencias divinas para dar salud y vida al mundo. Entonces aquí estas dos citas del don de profecía nos presenta que en el Espíritu Santo viene Dios el Padre. Pero veamos una cita donde la Biblia misma nos presenta que Cristo también viene al creyente con su omnipresencia, que es el Espíritu Santo. Bueno, no está, la cita no fue incluida en esta parte, la que incluye es Mateo 1, 18 y 20, pero no es la misma que estamos hablando ahora, esta la estamos agregando, es Mateo 28 y el verso 20, que creo que también es citado más adelante. Mateo 28, 20. 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esa cita, Cristo promete que Él estaría con la iglesia todos los días. No podemos entender que Él está hablando que estaría físicamente, sino que Él estaría por su Espíritu Santo, todos los días. Y en Mateo 18, 20 dice lo mismo, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Esa es también su omnipresencia. De modo que Cristo es omnipresente por su Espíritu Santo. Él no necesita que venga otra persona, sino que ese Espíritu también es de Él. Y a través de ese Espíritu entonces, Él también se hace presente. Bien, en Mateo 1.18, 1.18 habla allí del nacimiento de Cristo, ya lo hemos contemplado esto, y que fue también obra del Espíritu Santo de Dios, que se le llama el poder de Dios. Pasemos ahora a la parte del martes, identificando al otro consolador. Ya hemos identificado en sí al consolador, ya hemos dicho que es el Espíritu de Dios
y el Espíritu de Cristo. Pero en pocas palabras, vamos aquí a aclarar algo en cuanto al vocablo que Cristo utilizó al decir que Él enviaría otro consolador que confunde a muchas personas. En Juan 14:16, allí Cristo dice que rogaría al Padre para que enviara, para que diera otro consolador. Esto preocupa a muchos creyentes, a muchos estudiantes de la Biblia. Pero es interesante que ese mismo vocablo, esa misma palabra, ese término, otro, se usó en la versión del Antiguo Testamento doblado al griego. Y vamos a ver que esa versión nos presenta exactamente que se usó la palabrita otro, que es alos, en un incidente ligado en la vida de el rey Saúl. Vamos a leerlo en 1 Samuel capítulo 10. 1 Samuel capítulo 10 y el versículo 6. Y veamos cómo se usa la misma palabra en la versión griega del Antiguo Testamento. Cómo ellos mismos, los judíos, cuando la tradujeron al griego, vamos a ver cómo se usa ese término. Ok. Entonces el Espíritu de Yahweh vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Pues el vocablo que se hizo aquí para decir que cuando Saúl recibiera el Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahweh, el Espíritu del Altísimo, y que él iba a profetizar, fíjese, es interesante que él sería mudado en otro, o sea, mudado es cambiar, sería cambiado a otro hombre. Es el mismo vocablo alos que se usó en Juan 14:16. Si fue cambiado Saúl a otra persona en el sentido de ser otro cuerpo, no, siguió siendo la misma persona, pero sí él adquirió una nueva experiencia. Exacto. De que nunca había recibido el Espíritu de Dios y tampoco nunca había profetizado. Así que él recibió una nueva experiencia y por esa nueva experiencia él fue cambiado. De esa forma, Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, él estuvo consolando a los discípulos. Y él planeaba irse al cielo en su cuerpo ya glorificado, después que resucitó. Y él entonces planificó volver en espíritu invisible y vendría con esa experiencia que él adquirió en la tierra, que vivió en la carne caída y triunfó y venció al pecado en la carne, como dice el libro de Romanos. Entonces esa experiencia ahora él la iba a ofrecer a la iglesia, pero en forma espiritual. Él vendría ahora a consolar a su iglesia ya con la nueva experiencia que él adquirió de haber vivido la carne y haber vencido el pecado en la carne. Entonces, en ese sentido es que Cristo envió al otro consolador que ocuparía su lugar. ¿Cuál lugar? El lugar físico, el lugar del Cristo en la carne. Iba a ocupar su lugar, como dice el hermano Juan. Dice ya que el Espíritu Santo, el consolador, ocuparía su lugar. Entonces, la parte espiritual, el Espíritu de Cristo vendría a ocupar el lugar de la carne del Cristo que estuvo aquí en la tierra. Un hermano con el cual hablaba y le explicaba esto, un hermano muy estudioso, un cubano, no sabía que era de Cuba, pero me di cuenta después que es cubano, escribe bastante, muy bien en otros temas, me decía que eso es espiritismo lo que yo estaba predicando. Porque yo le decía que Cristo venía en el espíritu. Entonces eso indica que yo creer que Dios está aquí en el espíritu, eso es espiritismo. Me decía que eso es espiritismo. O sea que él no acepta que Dios tiene la capacidad de venir a la tierra en espíritu. Pero los ángeles están aquí, están en espíritu. Sí. Bueno, en este caso los ángeles no lo podemos ponerlo porque no tienen carne. Pues él me decía que al yo separar la parte de la carne de Cristo y que venga el espíritu, que eso es espiritismo. Pero no es espiritismo. ¿Por qué? Espiritismo es si yo digo que Cristo murió y se quedó muerto y que venga su espíritu a visitarme, ahí sí fue el espiritismo. Exacto. Pero resulta que este Cristo que murió, resucitó, no está muerto. Espiritismo se entiende cuando yo hago conexión con la supuestamente el alma, como creen los católicos y evangélicos, que yo voy a tener conexión con una persona que está muerta y que me voy a conectar con su alma y con su espíritu.
Eso sí es espiritismo. Ah, así Pero es. resulta que este Cristo resucitó y con su omnipresencia, su parte espiritual, porque él es espíritu antes de ser carne, Exacto. entonces con ese espíritu lo envía bien de la tierra. De lo contrario, yo pregunto a los que piensan así que esto es espiritismo. ¿Cómo piensan estos cristianos que Cristo va a cumplir su promesa? ¿De qué estaría Cuando con dice en nosotros? Mateo 28:20, y he aquí, Yo yo estoy. estoy todos los días con ustedes. ¿Cómo lo iba a cumplir? Exacto. Que no sea el Exacto. espíritu. Se le cae el concepto de que ellos creen que Cristo iba a cumplir esa promesa. Exacto. Cuando dice en Mateo 18:20, donde están dos o tres reunidos, allí estoy yo. ¿Cómo iba a estar Cristo que no sea el Exacto. espíritu? Exacto. Y se me ocurre pensar ahora en los que dicen los hermanos evangélicos de que Cristo fue cuando estaba en la tumba muerto y le predicó a los encadenados El en los espíritu días de encarcelado. Noé. Eso sí es espiritismo. Sí. Ahí el Ahí sí, porque estaba protestantismo muerto ahí. se está mezclando con el espiritismo porque Ajá. está diciendo que un muerto, Cristo muerto, Sí. fue y le predicó a los espíritus encarcelados en los días de Noé, que Exacto. también están muertos. Entonces Correcto. el muerto le habló a otro muerto. Eso sí es espiritismo. Eso sí es espiritismo. Y eso está muy difundido, esa creencia. Ellos dicen Exacto. que fue que Cristo fue allá y le predicó a los antediluvianos. Exacto. Eso sí es espiritismo. Muy bien. Entonces, hemos visto que la expresión a los otros se refería a Cristo mismo. Él enviaría otro. ¿Por qué se aplica aquí el término otro? Porque él vendría en otra forma, vendría en espíritu, vendría invisible, y a tal punto que cuando usted sigue el relato de Juan capítulo 14, él le dijo a seguida, versículo 17, no os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos, o sea, no lo voy a dejar huérfanos a ustedes. Vendré en primera persona del singular, vendré. Así. También en una ocasión uno de los discípulos como que se confundió, como que vendrá. Cuando él le dijo, miren, ustedes me van a ver, pero no el mundo. Entonces, ¿pero cómo así? Ajá. ¿Cómo que el mundo no te va No a ver y entendían, dice nosotros la sí? Biblia misma, que no entendían. No entendía. Ajá. ¿Cómo es que el mundo no? No te va a ver y Porque ellos nosotros sí. esperaban una Manifestación presencia visible. Exacto. Entonces, a los que creen que esto es espiritismo, ahí tiene una respuesta. Cristo a seguida le dijo, mi Padre y yo vendremos, pero como en espíritu. Exacto. Así que ese otro es que Cristo vendría con su nueva experiencia de haber vencido en la tumba, haber vencido el pecado en la carne, como dice Pablo, vendría ahora en espíritu a consolar a la iglesia en otra forma. Ajá. ¿Cómo? Invisible. Amén. Y por si esto fuera poco, para los que son adventistas del séptimo día, vamos a ver cómo la hermana White enfatiza que Cristo mismo es quien viene en forma invisible. Vea lo que dice el libro manuscrito inédito en inglés, volumen 14, página 23, que todavía no está en español ese volumen. A ver, ese volumen no está en español, pero vamos a leerlo. Lo tenemos en la página 23, manuscrito release, que es manuscrito inédito. Adelante. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en cada lugar personalmente. Por lo tanto, para ventaja de ellos, Él debía abandonarlos para ir a su Padre y enviar el Espíritu Santo para ser su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es Él mismo, desvestido de su personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Espíritu Santo, como el omnipresente. Así Amén. que esta cita la hemos sacado de este libro, la versión en inglés, porque en inglés es que está todavía solamente. Que yo sepa, no se ha traducido este volumen a ningún otro idioma más que en inglés. Ya hay como 5, quizás 10 en español, para que sepamos este todavía permanece en inglés. Pues en la página 23, como se ha leído, en la página 23, aquí dice la sierva de Dios que es Cristo mismo sin su personalidad como humana.
Ujú. Y ahí muestra también que Él es omnipresente, porque dice que es su omnipresencia, Ajá. como Él omnipresente. Ahí lo vamos a Cristo mostrar. es A ver si omnipresente. la cámara lo puede. Así es. Ahí, ahí lo estamos mostrando. Ahí lo dice. Muy bien. Dice ella que el Espíritu Santo es Él mismo desvestido de su personalidad humana e independiente de ella. Preguntamos, si el otro consolador fuera como creen los adventistas trinitarios, es otra persona, preguntamos, ¿cuándo el Espíritu Santo, siendo otra persona, el Espíritu Santo de los trinitarios se ha hecho carne para que Él se Exacto. despoje de la carne? Tendría que responderle a la hermana Juan, porque ella dice esto, Exacto. que es Él mismo, o sea, Cristo mismo, desvestido de su personalidad humana e independiente de ella. Y luego dice que Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su, note, por su de posesión, por su Espíritu Santo como el omnipresente. Bueno, Tremendo. esto es bien claro en el G de White. Exacto. A esta cita yo Exacto. le huyen y los teólogos he visto comienzan a dar vuelta tratando de reescribir lo que el hermano Juan no escribió. No encuentra cómo responder esta cita. Yo diría que el Espíritu Santo no lo estamos definiendo, pero estamos diciendo lo que tanto la palabra de Dios como el Espíritu de profecía nos enseñan, de que es la omnipresencia tanto del Padre como del Hijo, que es la manera en que ellos pueden compartir con nosotros aquí en la tierra. Y además, Cristo, antes de Él hacerse humano, era espíritu. Por lo tanto, ahora Él tiene otra manera de venir a nosotros, con su experiencia que Él triunfó mientras estuvo en la carne y venció el pecado, y ahora nos da esa experiencia a nosotros para que nosotros, tomando esa experiencia de Él, podamos vencer. O sea, por eso era otro, porque antes no era carne, era espíritu. De paso, Cristo, él venía en espíritu a la tierra. Sí, pero no se había hecho carne. O sea, él venía en espíritu antes de carne. Él venía en espíritu. Y cuando se habla de encarnación ya es otro capítulo. Exacto. Pero él venía siendo espíritu. Todas esas apariciones que aparecen en el Antiguo Testamento, que aparecen como el ángel de Yahweh, era Cristo, en forma de espíritu. Y la roca espiritual siempre Sí, decimos que nos seguía. sí, pero en el caso de los ángeles, que ellos lo veían. Ellos lo veían. Okay. Cuando se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, la de Juan dice que era Cristo. Cuando se le apareció a diferentes personajes, Abraham. creo que a Abraham, a Josué, y hay varios Ajá. que dice que lo adoraron. Ese ángel de Yahweh era Cristo en espíritu, que tomaba la forma humana, pero ellos sabían que era un ser, digamos, fuera de este planeta, que no era un humano. Entonces Cristo venía en espíritu. Pues luego que se hace carne, ahora él se podía despojar de la carne. Exacto. Él podía venir en espíritu, como venía antes, pero sin la carne, porque con carne él está en el cielo. Exacto. Con carne. Porque él será ahora para siempre divino humano, celestial humano para siempre. Porque Juan 3:16 dice que Dios dio, no prestó, dio. Así que él nunca se va a despojar de esa carne glorificada. Siempre. Entonces esta cita de Manuscript English, volumen 14, página 23, de este libro, es interesante de cómo la hermana White dice que es Cristo mismo el Espíritu Santo, el Consolador, pero sin su personalidad humana e independientemente de ella, y que esa es su omnipresencia. Él se manifestaría como el omnipresente. Y en Testimonio Selecto, tomo 1, página 204, dice la sierva de Dios que Cristo está personalmente en medio de su iglesia por medio de su Espíritu Santo. ¿No le creen a la profetisa? Ella dice que Cristo está personalmente, pero como espiritualmente. Dice Pero por en su las 7 Espíritu Santo. iglesias también dice que Él se mueve, Sí. que ese es el Ajá. personaje que se mueve. Por en eso las ella lo 7 dice iglesias. eso. Así es. Así que Jesús les había asegurado, dice ella ahora en Espíritu
Spirit of Prophecy, volumen 3, página 256, dice ya, Jesús les había asegurado que enviaría el Consolador como un equivalente a su presencia visible. Un equivalente porque era él mismo, pero ya no en carne. Muy bien. Entonces, ya vimos cómo se entiende el término halos, que en el caso de Saúl era su nueva experiencia. En el caso de Cristo, su nueva experiencia que vendría ahora en espíritu a consolar a la iglesia, en forma pues invisible. Para el mundo, pero el cristiano por la fe lo puede ver. Exacto. Muy bien. Bien. En la parte del miércoles continúa dando más datos para identificar a ese autoconsolador. Hay una cita que aparece en 1 Juan 2.1. Una pista más para que podamos identificar que ese autoconsolador es Cristo. Una cita muy importante. Vamos a ver una otra conexión que podemos encontrar en la Biblia para que podamos saber que ese otro consolador es Cristo mismo, no alguien diferente. Es interesante que la palabra consolador aparece 5 veces en todo el Nuevo Testamento. Y cada vez que se usa, la usa el mismo apóstol Juan. Pablo no la usó. Solamente él la usa Juan en todo el Nuevo Testamento, 5 veces. 4 están en el Evangelio de Juan y una vez está en Primeras Epístolas de Juan, que es el capítulo 2, versículo 1. Entonces, cada vez que se ha traducido consolador en la Nueva Reina Valera, en esta nueva, bueno, la Reina Valera del 60, en la Nueva Reina Valera del 90 y del 2000, esta que publicó la Iglesia Adventista, aparece como ayudador. Pues es el término paracletos. Veamos cómo la usa Juan también en 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando Juan dice allí que tenemos abogado, el término que se usa para abogado es paracletos, que es el mismo vocablo en griego que se usó en Juan 14:16. Allí lo han traducido consolador, pero bien pudo haberse traducido como abogado, porque es la misma palabrita. Repetimos, solamente Juan la usa en todo el Nuevo Testamento. Y le vamos a dar las citas a continuación donde aparece en el Nuevo Testamento. Apúntelo allí. Juan 14:16. Juan 14:26. Juan 15:26. Y Juan 16:7. Así que Juan 14:26, Juan 15:26, Juan 16:7, Juan 14:16 y la número 5, 1 Juan 2:1. No la va a encontrar en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Solamente Juan la usa. Pero ¿qué ocurre? Que aunque Pablo no la usó, sí nos dice que solamente hay un solo mediador. La palabra para el consolador es paracletos. Pero Pablo nos dice en 1 Juan, en 1 Timoteo 2:5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en Gálatas 3:20 dice, pero que hay un solo Dios también, pero hay un solo mediador. Eso está en Gálatas 3:20. Entonces, si el Espíritu Santo fuera otra persona, si ese consolador que se menciona en Juan 14:16 fuera otra persona, habría un choque, habría una contradicción entre lo que dice Juan y lo que dice Pablo. Pablo dice que hay un solo mediador. Y ese término de paracletos significa abogado, ayudador, también significa intercesor. Significa ese término. Un abogado es lo que hace. Un abogado que está interviniendo entre un caso en una corte, entre la parte acusadora y la parte defendida.
Entonces, eso es lo que es un abogado. Está interviniendo, está mediando. Entonces, si la Biblia me dice que hay un solo mediador, alguien que interfiere para conectarnos con Dios, entonces habría problema. Porque ya aparecería otro personaje llamado el Consolador, que también es mediador. Ya no habría uno solo, habrían dos. Habría ya una contradicción bíblica. Entonces, pero cuando usted encuentra que ese mediador, ese abogado que tenemos para con el Padre, según 1 Juan 2:1, ese abogado mediador, que estaba diciendo Juan, es el mismo de Juan 14:16, que es la misma palabra paracletos, la misma palabra, no hay contradicción. Exacto. Porque es el mismo personaje que te está mencionando. Claro. Juan 14:16, ese mediador es Cristo. 1 Timoteo 2:5, hay un solo mediador, Jesucristo. No habría contradicción. Ahora, mire lo que dice Elena G. de White, por si las dudas todavía, si usted es adventista del séptimo día. El libro matinal Cada día con Dios, página 143. Léelo, Jova. Todos los que aman a Cristo serán amados por el Padre, y Él se les manifestará en todas sus emergencias y perplejidades. Tendrán el auxilio de Jesús. Que Cristo se les manifestara y que al mismo tiempo fuera invisible para el mundo era un misterio para los discípulos. No podían entender las palabras de Cristo en su sentido espiritual. Estaban pensando en una manifestación externa y visible. No podían entender el hecho de que podían gozar de la presencia de Cristo mientras éste fuera invisible para el mundo. Sí. ¿Qué podemos esperar después de una declaración como esta? Exacto. La palabra está diciendo bien claro que era Cristo mismo ese otro consolador. Ella explica que los discípulos estaban entendiendo que era una manifestación externa, visible, pero que él se estaba refiriendo a una manifestación espiritual. De paso, visible. Invisible. Espiritual invisible. Exacto, espiritual invisible. De paso, en Juan 14, ahí mismo, Cristo usa hasta la misma palabra que usa la hermana Juan. Dice que ellos no podían entender una manifestación, la palabra manifestación. Cristo dijo, me manifestaré. Ajá. Eso está en Juan 14:22, si no me equivoco. Vamos a verlo. Juan 14:22, y es lo que mi mente da. O sea que el hermano Juan está utilizando la misma palabra que está en el Evangelio. Juan 14, déjame ver. El 22 es lo que tengo en mi mente. Juan 14, No, 22. es 22 dice, sí. y dijo... Es el 21. Es el 21. Vuelto es... No, 21. No, 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y luego escuche, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Fíjese, y me manifestaré. Juan 14:21. Me manifestaré. Sí. O sea que la hermana Juan está tomando esa misma palabra. Dice ella, no podían entender el hecho de que podían gozar de la presencia de Cristo mientras éste fuera invisible para el mundo. Y ahora escuche, no podían entender el significado de una manifestación espiritual. Ajá. O sea que está tomando la misma palabra de Juan 14:21. Me manifestaré. Me manifestaré. Entonces el hermano está explicando a Juan 14:16. Repito, la cita está en Cada día con Dios, página 143. Cristo es el otro consolador. ¿Por qué lo era? Porque él se iba con su cuerpo glorificado al cielo y planeaba volver en forma invisible en una manifestación espiritual. Y los discípulos no lo entendían al principio. Pensaban que él se estaba refiriendo a una manifestación externa, visible. Pero él se refería a una manifestación espiritual. ¿Cómo? Por su Espíritu Santo.
Oye, pero qué claro está eso. Tremendo. Pero mira el verso 20 de Juan 14, 20. Juan 14, Ajá. 20 me encanta. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. O sea que el día de Pentecostés, que es a lo cual se Así es, refería, en aquel así es. día, una manifestación espiritual, que la gente cuando se dio el don de lenguas allí, decían que estaban embriagados. O sea, Ujú. ellos no entendían, justamente como Jesús decía, ellos no entendían que Ujú. era Cristo en forma espiritual que había llegado allí. Y ahora tristemente tampoco entienden Tampoco entiende todavía. quién es que Piensa que es está. otra persona. Otra persona. Todavía la Así confusión es. sigue. Así es, así es. Pero hay también algo muy que a mí también me causa mucho en la palabra de Dios que dice que Dios nos da una doble porción de su espíritu. Si fueran tres, tendría que haber tres Una triple porciones. Y porción. yo no sé por qué nada más hay dos. Entonces, que Es expliquen eso. interesante. Bueno, Hay mucho que hay explicar. una explicación, digamos, cultural de por qué dice una doble porción. Sin embargo, tiene un doble significado. Lo de la doble porción de su espíritu es que Eliseo pidió a Elías, Ajá, dame una doble porción del espíritu que tenía Elías, que es del Espíritu Santo. Pero ahí era porque Eliseo era el hijo mayor, el primogénito. Y los primogénitos tenía una tenían una doble. doble porción. Entonces, como él sabía que era primogénito, pidió una doble porción del espíritu. Pero resulta que esa doble porción, es curioso, es también porque el padre y el hijo son los que vienen a nuestra vida. Pues claro, pero que él está pidiendo una doble porción a Elías, pero que Elías no le podía dar a él como primogénito una doble Una porción herencia. material, una Sí. herencia material, Pero, que le daban el pero doble. estaba pidiendo Él espiritual. la estaba pidiendo espiritual. Entonces, si él la estaba pidiendo espiritual, significa más que Más eso. que esa porción de él. Sí, pero Claro. quizá lo diría porque aplicando a lo que vivía. Ajá. Sí, muy bien. Pero note cómo dice el libro el libro a fin de conocerle, página 173. Dice el hermano Juan, libro a fin de conocerle, página 173. No hay consolador como Cristo. Entonces, si no hay consolador como Cristo, ¿por qué me dice o por qué nos dicen que hay otro consolador? Exacto. Si no hay otro consolador como Como Cristo. Cristo. Dice ella ahí, Exacto. no hay consolador como Cristo, tan tierno y tan leal. Está conmovido por los sentimientos de nuestras debilidades. Y escuchen, su espíritu, ¿ves? El espíritu de Cristo, Sí. su espíritu habla al corazón. Las circunstancias pueden separarnos de nuestros amigos. El amplio e inquieto océano puede agitarse entre nosotros, parece poético, ¿eh? Y él, Entre nosotros sí. y ellos. Ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador Celestial. Doquiera estemos, Doquiera vayamos. doquiera vayamos, siempre está allí alguien que está en el lugar de Cristo para actuar por él. Siempre está a nuestra diestra para dirigirnos palabras suaves y amables. ¿Por qué en el lugar de Cristo? Porque él vendría a ocupar la parte del Cristo humano. Del Cristo humano vendría ahora en el Espíritu. Dice por su Espíritu. Entonces, ese otro consolador es Cristo, porque no hay consolador como Cristo, dice ella. Claro, porque es que nadie nos puede consolar como Cristo, puesto que Cristo fue el que vivió mi vida. Él fue el que se hizo humano como yo. Y cuando yo siento un dolor, siento un sufrimiento y un problema me aqueja, Cristo lo conoce, porque Él conoce todas mis aflicciones, porque Él lo vive en la carne. Dice que fue tentado en todas las áreas. Exacto. La excepción que no pecó. En la carne. Y el otro, si hubiera otro, ese no fue No tiene la hombre, experiencia. ese no fue carne, él no sabe lo que yo sufro, pero Cristo sí. Entonces Cristo Eso sí. habría venido de gratis o de balde. Exacto. Porque Él vino para conocer cómo viven los humanos. Y ahora resulta que envía a otra persona Que no sabe. no conoce la situación humana para que nos consuele. Mire qué Exacto. contradicción. Que no la ha vivido en la carne, que no se ha hecho carne. Es como que tú te vayas a tomar una maestría en una universidad. Te preparas. Y después, cuando viene un caso, no ves tú a un neófito que no sabe, vete tú a defender el caso, Exacto. siendo que tú fuiste que te fuiste a preparar. Claro. No tiene sentido. Claro. Y cuando pasamos por una prueba, por un sufrimiento, por un dolor, Cristo que muchas veces lloró ante la tumba de Lázaro, cuando a mí se me muere alguien, yo lloro, pero me consuelo en que Cristo sabe mi dolor y conoce, porque Él sufrió también eso en la carne, cuando se le murieron sus amigos, y lo tuvo que resucitar y tuvo que consolar. A veces uno ha visto casos casos muy tristes, por ejemplo, que un auto chocó
un niño de una vecina y murió, tú vas y consuelas a esa vecina. Y le dices, mi amiga, le extiendo mi pésame y todo esto. Pero por más que tú le digas palabras, tú no puedes decirle, yo sé por lo que te está pasando. Exacto. ¿Por qué? Porque usted no tiene un hijo que fue atropellado y murió. Uno lo dice en forma teórica, yo te acompaño en tus sentimientos, pero nunca le puede decir, yo sé por lo que tú estás pasando. Exacto. Porque usted ha pasado exactamente por esa experiencia. Entonces, Exacto. Cristo está capacitado porque Él vino y se hizo humano y fue tentado en todas las áreas. Por eso Cristo además es nuestro otro consolador, porque Él viene ahora en espíritu y con la experiencia previa que ya experimentó aquí en la carne humana, Él viene ahora en espíritu y me consuela, Exacto. porque ya está experimentado en ese campo. Exacto. Pero esa otra persona que creen los cristianos, millones, más de 1.000 millones de cristianos, Tremendo. porque la iglesia católica son más de 1.000 millones, y los protestantes son unos 400 millones, Y muchos dicen que son más. y son más, todos ellos creen que hay otra persona que no ha pasado por lo que pasó Cristo en la humanidad, que viene a consolarlo. Exacto. ¿De qué no va a consolar si no conoce la carne humana? Le digo yo, Espíritu Santo, tú no sabes eso. Cristo sí. Yo prefiero a Cristo. O sea, que es Cristo que viene con su espíritu a consolar. Claro, Es es Él Cristo, mismo con es su Él. espíritu, es Él mismo. Exacto. Entonces, hay tantas cosas. Mira, la Biblia es tan clara. Claro, hay que entenderlo. Nosotros fuimos trinitarios por más de 25 años. Exacto. Fuimos trinitarios y cuando estamos con un velo, por más que nos presenten las escrituras, no entendemos. Dios mismo, como pasó con Pablo, tiene que derribarnos de los preconceptos, de las enseñanzas que fuimos instruidos en universidades, en las iglesias, universidades, digamos, adventistas. Y las iglesias debemos ser derribados de los preconceptos. Sí, pero Hasta que esa mente no se abra, por más que veamos la enseñanza bíblica, siempre vamos a ver, no, que otra persona, no, que no por esto. Pero también tenemos que amar la palabra y quererle a la palabra, porque Exacto. si no se le puede añadir ni quitar. Yo no lo entiendo, no lo sé, pero si la palabra de Dios me lo dice, yo tengo que creerlo. Porque Así la es. palabra de Dios no es la palabra de una institución o de una persona. Y a los De un teólogos que líder. saben griego, que van a las palabras, le hacemos una exhortación. El término a lo otro se aplica también en el Antiguo Testamento. La versión en griego se aplicó con Saúl, que él fue cambiado, mudado a otro hombre. Explíqueme usted, mi hermano teólogo, pastor, cómo fue que Saúl fue cambiado si él siguió siendo Saúl. Cuando ellos puedan responderme esa partecita, van a entender entonces cómo Cristo es otro. Saúl siguió siendo el mismo Saúl, pero fue cambiado por su nueva experiencia. Exacto. Cristo es otro porque él, después que adquirió la experiencia humana, se va en la carne al cielo y viene ahora en otra forma. ¿Cómo? En forma invisible, en forma espiritual. Invisible para el mundo, pero visible por la fe para la iglesia. Así es. Entonces, es bien sencillo el término a lo otro. ¿Por qué Cristo es el otro? Y que le discutan a Juan 14:23, donde el mismo Salvador dice, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ellos. ¿Cómo yo le voy a decir a Cristo? No, tu Padre y tú no, es el otro, Sí. el que viene. Por Está cerrando la puerta a Cristo. Eso es una ofensa. Y él dice en Una falta de Apocalipsis respeto a la 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es él mismo por su Espíritu Santo que está tocando. Él no viene de la carne, es en el Exacto, Espíritu que está tocando. exacto. Apocalipsis 3:20. Exacto. Entonces, el término paracleto ya lo hemos visto. En griego significa llamar al lado de, pedir ayuda, mandar, llamar. También significa exhortar, alegrar, consolar, reanimar, animar. Entonces todo eso significa el término paracleto. Y a los que son teólogos que nos están viendo o lo verán grabado esta presentación, esta discusión con la sabática, váyase al comentario bíblico adventista de la misma iglesia. Comentario bíblico adventista, volumen 5, el comentario de Mateo 5:5, y vea cómo allí se habla del otro consolador, qué significa. Ellos lo explican en ese comentario bíblico. No estamos inventando nada aquí. El mismo comentario adventista lo está explicando. Exacto, wow. Lo que significa paracletos. En la parte del viernes, allí habla de la consolación de Israel. Dios es el consolador de Israel. Pero ¿cómo es que Dios consoló a Israel? Cuando Cristo nació, allí se usó una frase que se dio proféticamente, que Dios había enviado consolación a Israel. Lucas 2:25.
Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Así que Dios había consolado a Israel, pero ¿cómo? Eso fue dicho en ocasión del nacimiento de Cristo. Ahí se ve que Cristo era el consolador. Cuando Cristo nace en Israel, Dios envió consolación a Israel. ¿Por qué? Porque llegó el Mesías. Entonces, Cristo es el consolador. Es el otro consolador, porque Dios también es el Padre consolador. Exacto. Y Cristo es el otro consolador doblemente. Exacto. El Padre nos consuela y también el Hijo, así que es el otro Ujú, consolador, desde otra óptica también. Primera de Corintios también lo dice. Corintios, sí. Sí, Corintios. lo dice, ajá, sí, lo dice, claramente dice que Dios es el Claramente. consolador. Veamos ahora Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice el 3, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice si hay alguna consolación en quién, en Cristo. Cristo es nuestro otro consolador. Como abogado, como salvador, como sacrificio, como sacerdote, como sumo sacerdote. Cristo tiene todas las calificaciones para que sea nuestro otro consolador. Y vamos ahora a orar. Nuestro Padre Celestial, le damos las gracias Señor. por el privilegio de poder ver de frente, de cerca, lo que nos informa su palabra. Y de que disponemos ese privilegio de tener a un paracleto, a un abogado, a un consolador que puede realizar esas funciones porque Él se hizo carne Amén. y fue experimentado en dolores y porque Él fue tentado en todas las áreas, aunque nunca pecó. Gracias porque eres el poder que necesitamos para vencer el pecado. Amén. Le damos las gracias en el Gracias, nombre de su Señor. Hijo. Amén. Amén. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.